Excelente. Entonces, muy bien. Entonces, dándoles la más cordial y cariñosa bienvenida a cada uno de ustedes. Tengo el privilegio de reemplazar al profesor Mateo Bemer. Entonces voy a compartir con ustedes la palabra de Dios esta noche, la lección número 5 de la nación elegida. Es increíble ver sobre todas las cosas, la paciencia, el amor, la misericordia de Dios por su pueblo, ¿verdad? Algo que vemos hoy en día también, la misma cosa, el pueblo de Dios fue infiel, pero Dios siempre se mantuvo firme y fiel a sus promesas. Vamos a enfocarnos en la historia del pequeño Samuel, ¿verdad? Un siervo llamado por el Señor a servir fielmente a su pueblo, servir fielmente a Dios y a su pueblo. Entonces vamos a meditar, vamos a hablar un poquito sobre los jueces. Acuérdense que el pueblo de Israel miraba con ojos abiertos los vecinos y ellos querían también tener lo que otros tenían, ¿verdad? Entonces, doy la bienvenida a cada uno de ustedes y también ahora, bienvenida hermana. Muy bien, lección 5 y vamos a enfocarnos en Samuel. Empezamos con una oración. Hay un micrófono que está abierto y está haciendo un poquitico de ruido. Si tuviera la bondad de apagarlo, no sé quién es. Vamos a empezar con una oración. Señor Dios, yo sé que tú amas a los niños como amas a los adultos. Hoy oro por todos los niños cristianos para que ellos puedan aprender y amar a Cristo y así obedecer en este mismo sentido a sus padres, porque esto te agrada a ti. Oro por los padres cristianos para que puedan ser buenos ejemplos para sus hijos y les enseñen a amar y a hacer tu voluntad. De esta manera, todos estarán dedicados a servirte a ti. Ten misericordia, Señor, de nosotros, por los méritos de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Excelente, hermanos y hermanas en Cristo. Vamos a hacer como siempre es costumbre, ¿qué fue lo que más les gustó del video, de la lectura bíblica? ¿Alguna cosita que les llamó la atención a ustedes mientras veían el video o también mientras leían el pasaje bíblico? ¿Alguna cosa que les llamó la atención? ¿Puedo, profesor? Adelante, por favor, ¿sí? A mí lo que me impresionó ver todo lo que la palabra que Dios le bajó a Samuel a consecuencia del mal comportamiento de los hijos. Qué tremendo, ¿verdad? Y cómo siendo Samuel apenas un jovencito, digamos, estaba iniciando como profeta y recibir semejante palabra y tener que darla. Era fuertísimo todo lo que estaba viviendo. Gracias, Ruth. Bien dicho. Javier, hermano, adelante. Sí, mirar cuando leía pues la lectura, o sea, cómo Dios es delicado pues en su forma de actuar y o sea que pues lo que pude yo deducir es que nosotros no nos podemos creer como indispensable, ¿sí? Porque pues Dios lleva a fin pues su misión, su tarea con nosotros o sin nosotros. Pues lo lógico es que sea con nosotros, ya que Él nos ha llamado y pues miramos lo de Samuel, ¿no? La fidelidad de Samuel y que podamos cumplir a cabalidad pues con la tarea y la misión que Él nos ha encomendado. Pero pues ahí observaba yo que pues por el sacerdote de pronto encubrir la familia, quizás ya Dios no estaba de acuerdo con eso, ¿no? Entonces, pues pude mirar esa partecita en la historia. Gracias, Javier. Excelente, hermano. Bien dicho, ¿sí?
Quizás Elí pensó que todavía no iba a ser sustituido, ¿verdad? Adelante, Dago. Hermano, adelante. Platicaba la clase pasada con el pastor Matthews y él hacía una pregunta. ¿Por qué tanta violencia había una pregunta, ¿por qué tanta violencia en el Antiguo Testamento? Entonces, ahí, y uno se pregunta por qué tanta muerte, por qué que el Señor mandaba que, por ejemplo, que a un pueblo que lo mataran todo. Y platicábamos que era por erradicar el mal de Israel. No, por erradicar el mal desde la raíz. Y aquí vemos las consecuencias con los jueces, que Israel había un ciclo, que se olvidaban del Señor. Hubo un tiempo. Lo perdimos, Dago. Sí, tiene toda la razón. Yo estoy completamente de acuerdo. Ese circo, ¿verdad? De la palabra. Entonces, ahí vino, ¿cómo es que se llama? El Señor, y los perdonó, mandaba un juez y los que los liberara, pero después, pasado 20, 30 años, vuelve ese ciclo. Y vemos las maravillas de Dios, que siempre cumple sus promesas, siempre está ahí, siempre les manda un juez, y vemos lo mal agradecidos que somos nosotros, que siempre volvemos a pecar, y el Señor los vuelve a perdonar, y ahí hay un ciclo, y vemos la maravilla de cuando el Señor le cumple a Ana, que ella no podía tener hijos, entonces ella ¿cómo es que llama? Le pidió al Señor, y ¿cómo es que llama? Elí pensaba que ella estaba borracha, ¿va? Y no le dice, le estoy pidiendo al Señor, y entonces Dios le complació, y es la grandeza del Señor, ¿va? Y ella se lo dedicó al Señor, se lo dedicó a Dios, que nunca se iba a correr, le dijo que nunca se cortaría el pelo, y tantas promesas que le dio, y lo cumplió, se lo dio. Pero además de eso, si seguimos la historia, vemos que Dios le concedió más hijos a Ana. Y entonces ahí veo la grandeza de Dios, que Ana le entregó a Samuel, pero Dios le complació a Ana con más hijos. Y entonces ahí veo la grandeza de Dios en esa historia. Gracias, hermano, bien dicho. Muy bien, y eso nos lleva a esta pregunta, ¿verdad? ¿Podrían mencionar los nombres de algunos de los jueces? ¿Quiénes se les viene a la mente? ¿Algún juez? Javier, hermano, adelante. Pues ahí la historia nos hablaba de que Moisés, Samuel era el último de los jueces, ¿no? Son que nos contaba la historia, Gedeón, Débora, ¿sí? Y ahí hacía pues unas pequeñas explicaciones. Elí, ¿sí? Jueces que Dios enviaba cuando el pueblo pues estaba en situaciones difíciles, para que pues les diese como la luz y los ayudara en el tema de libertarlos, ¿no? De la cautividad o de la opresión pues que se ejercían sobre ellos, ¿sí? Ahí pues copié eso. Gracias, hermano. Muy bien dicho. ¿Alguien más? ¿Algún otro personaje importante que sea muy conocido en el Antiguo Testamento, que ha sido usado como ilustraciones para los niños y todo eso? ¿Alguien recuerda? Dago, adelante, hermano. El micrófono. Aquí digo que entre los que dice que el video tenemos a Débora,
Ujú. Tenemos a Sansón, que es uno de los más ilustrados, pero también tenemos a Gedeón, que con la historia cuenta con los 300, ¿va? Y los escogió cuando los llevó a un río, y dependiendo de cómo tomaran agua, así el Señor le dijo que así los escogiera. Esa historia también me gusta, ¿va? Porque allí miro que tomaban agua con la mano y al mismo tiempo estaban vigilando, ¿va? Entonces, esas historias son bien contadas. Excelente. Para mencionar algunos, ¿verdad? Sí, cada uno de ellos tenía su propia historia. El Samson, ¿verdad? Fue una fuerza no de él, sino dada por Dios. Derrotó a muchos filisteos, que eran enemigos del pueblo de Dios. También a Débora, ella acompañó a este temeroso soldado, ¿verdad? Del ejército, a Barak, y Dios les dio la victoria, como bien mencionan ustedes. Gedeón es una historia linda, ¿verdad? Eso es lo que hace tan maravilloso la Biblia. Ahí encontramos personajes como usted y como yo. ¿Se acuerdan que Gedeón le dijo, pues, verdad, dame pruebas? Pruebas muy convincentes le pidió al Señor si era el adecuado para la misión que el Señor le había encomendado, ¿verdad? Y el Señor, claro que le dio. Y le dio una prueba convincente que con solo 300 soldados derrotó a 135,000 enemigos del pueblo de Dios. Excelente. Hay otros jueces también. En total son 13 jueces. El último juez, como ya bien mencionaron ustedes, Samuel, y también uno de los primeros profetas de Dios. Muy bien, aquí está del círculo que estaba hablando nuestro hermano Dagoberto, ¿verdad? Israel se aleja de Dios, se enfría, sufre las consecuencias, usted y yo sabemos, en nuestro vivir, si nos alejamos de Dios, si no estamos guiados por su palabra, pues nos pagamos las consecuencias, ¿verdad? El pueblo de Dios proclamaba, clamaba a Dios, y Dios escuchaba su clamor, y Dios levantaba jueces para librar de los enemigos, ¿verdad? De forma milagrosa, de forma poderosa de Dios, ¿verdad? Como derrotaba. No eran los hombres, no eran los jueces, no eran ellos que tenían la capacidad, el talento, las habilidades, sino hombres comunes y corrientes con el poder dado por Dios, hacían lo que hacían, ¿verdad? Y seguimos con esa misma esperanza, con ese mismo gozo de saber que Dios siempre cumple sus promesas, de saber que Dios está atento al clamor de sus hijos, de saber que Dios escucha nuestras súplicas y siempre llega a rescatarnos. Muy bien, ¿alguna otra cosita que podemos agregar en la primera parte de este estudio, de esta clase? Y si no, pasamos de lleno a las preguntas. Nelson, hermano, buenas noches, bienvenido. Adelante, hermano. Hola, buenas noches, Dios les bendiga. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Elí, Samuel, ¿me oye? Sí, clarito, adelante, hermano. Ok. La pregunta es, ¿quiénes son los personajes de esta historia? Elí, Samuel, el Señor, Ana, su madre, la esposa del Cana. Pasa tiempo sin hijo, ora al Señor y prometió dedicarle su hijo al Señor. Los hijos de Elí, malvados, corruptos, no respetaban las ofrendas del Señor, practicaban la inmoralidad sexual. 3 hermanos y 2 hermanas de Samuel, las mujeres que se reunían a la entrada del santuario, tenían relaciones y por causa de esta situación vino el juicio de Dios contra ellos. Gracias, Nelson. Completo el resumen. Muy bien, entonces pasamos a la siguiente pregunta. Y quizás un pequeño comentario sobre los hijos de Elí, ¿verdad? Quizás puede sonar como
algo que eso no hubiera pasado en la familia de un siervo de Dios, ¿verdad? Sin embargo, notamos la flexibilidad muy permisivo, el profeta, el sacerdote, ¿verdad? Con sus hijos, que no arrancó de raíz el veneno, el virus que estaba contaminando no solo la vida espiritual de sus hijos, sino de toda Israel, y también destruyendo la reputación de su padre, ¿verdad? ¿Cuáles son los objetos de esta historia? ¿Encontraron algunos objetos? ¿Quién me puede decir los objetos más sobresalientes de la historia? ¿Voluntario, una voluntaria? ¿Había muchos objetos? ¿No había muchos objetos? ¿Puedo, profesor? Adelante, Ruth. Bueno, yo puse la puerta, la cama, el fodelino, el mato pequeño, la casa, el tabernáculo y el arca. Eso fue lo que puse. Excelente, muy bien, excelente trabajo. Muy bien, también se acuerda que la mamá de Ana siempre le traía una ropita nueva cada vez que lo venía a visitar, ¿verdad? Imagínese usted verlo a su hijo creciendo en sabiduría y le traía ropita. Dago, adelante, hermano. ¿El micrófono? Eso es lo que le iba a decir, pastor, de que la mamá siempre le traía, ¿cómo es que llaman? Un efod de lino, una túnica pequeña cada año que llegaba. Entonces le llevaba esas túnicas y una de las cosas, tal vez, no sé si es un objeto, tal vez el pelo de Samuel, que nunca se lo cortaba. Que, Excelente, sí, sí, podemos ser. Adelante, Gribaldo. Gribaldo, hermano. Profesor, una pregunta. Sí. Ahí no habla del templo de Jehová. Mi pregunta es, ¿qué templo de Jehová era si Salomón todavía no había construido el templo que fue el primero? Buena pregunta. Quizás era un lugar donde estaba el arca del pacto, ¿verdad? No específicamente nos dice, posiblemente era una tienda de campaña donde ellos estaban. Puede ser, pero una buena pregunta, hermano, sí, porque obviamente el templo de Jerusalén todavía no estaba listo. Excelente pregunta, no había notado eso. El tiempo del holocausto estaba en el tiempo de la ley de Moisés y la pena del pecado era la muerte. Por eso que lógicamente vemos que había muchas muertes, sí. Porque esa era la manera de hacer justicia de la época. No estaban bajo gracia, no estaban bajo nada. Así que la manera de hacer justicia o representar la justicia era a través de la muerte de las personas que estaban en pecado. Por eso es que vemos siempre en el Viejo Testamento que habla mucho de muerte y de asesinato, porque era la manera de justificar la justicia de parte de Dios a través de la muerte, porque la paga del pecado era en aquel momento que van a seguir viendo que mandan a matar, y la maldad y como dice la palabra, que la maldad llegaba hasta la tercera generación. Por eso que había que matar también a los niños. Exactamente. Muy bien, sí, bien dicho. Y eso tenía dos factores. El uno era para erradicar de raíz el pecado y para que la gente viera, el pueblo viera, reconociera que el pueblo de Israel era un pueblo escogido por Dios y por lo tanto separado de los demás pueblos, ¿verdad? Entonces era una muestra visible hacia los demás pueblos que no toleraban cosas como las que vimos de los hijos de Elí, ¿verdad? Porque ellos murieron después. En un solo día murieron los dos hijos. Nelson, adelante. La siguiente pregunta, ¿de dónde ocurrió la historia? Esta historia
ocurrió en Silo. Samuel es de Ramá. Originalmente eran pueblos al norte de Jerusalén y Belén. Excelente. Silo era el lugar donde el esposo de, ¿cómo se llama? De Ana, iban a hacer ¿cómo se llama? El sacrificio, ¿verdad? Ofrecer al Señor los holocaustos. También sí, ahí tenemos a Silo. Samuel era de Ramá originalmente y de ahí viajaban a Silo. Excelente, muy bien. ¿Cuándo ocurrió esta historia? Obviamente en el texto que leímos no nos dijo una fecha específica, ¿verdad? Pero más o menos me pueden dar una fecha aproximada. Dagoberto, adelante. Dago el micrófono. Es que tenía la mano levantada, pero más o menos anda por 1100 años. Excelente, hermano. Excelente. 1100 años a 1000 años antes de Cristo, ¿verdad? Samuel era un muchachito todavía. Excelente. Ahora sí, hermanos, ¿cuál es el problema? ¿Qué problemas identificaron ustedes en esta historia? Pastor, Problemas que sobresalieron. Pastor, Sí. aquí vemos dos problemas. Yo al menos distingo dos problemas. Uh-huh. La primera es Ana. Que Ana no podía tener hijos. Uh-huh. No tenía por tener hijos, entonces le pidió al Señor en oración y el Señor se lo concedió. Entonces ella le hizo la promesa de que se lo iba a dedicar al Señor. Ese es el primer problema, que ese problema Dios se lo solucionó a Ana. El segundo problema es de Samuel cuando el Señor le habla. Entonces hay que estar atentos a la voz de Dios. Entonces el problema es cuando el Señor le habla a Samuel acerca de y cómo es que se llama y por el problema y le habló 3 veces y entonces él se dio cuenta de que quería que el Señor, entonces le dijo, cuando Dios te diga, dile, heme aquí, o aquí estoy, Señor. No me acuerdo las palabras, entonces Señor, entonces hay que estar atentos al llamado del Señor. Gracias, Dago, hermano. Muy bien. ¿Alguien más identificó otros problemas que vayan con la historia? Acuérdense que la historia tenía 2 partes. La primera parte habló sobre Elías, ¿cómo se llama? El sacerdote Elí, ¿verdad? Y luego el llamado de Dios al joven Samuel. Entonces, de ahí vamos a sacar los problemas que tenemos para esta noche. ¿Alguien más? Gribaldo, adelante, hermano. Bueno, aquí yo veo varios problemas. Número 1, Ana ya no quería ir para el templo. Ya sabía, como dice en buen panameño, había tirado los guantes. Y fue por el esposo que ella volvió al templo y pidió de corazón que Dios le ofreciera. O sea que ya Ana prácticamente había perdido las esperanzas de que tuviera un hijo, según como cuenta Ok. historia. La otra que veo es Elí con los hijos, que Elí no trata de corregir, no corría a los hijos, lo alcahuetea prácticamente, y por eso fue el otro problema que tuvo él frente a Dios. Así que esos son los 2 grandes problemas que veo en esta situación, ¿verdad? Gracias, Gribaldo. Me encanta la palabra muy directa, alcahuete, ¿verdad? Es una palabra que quizás para muchos puede sonar un poco dura, pero esa es la verdad. Eso es lo que fue Elí con sus hijos, queriendo cubrir ese pecado que ya se había salido de los cabales de Elí. Muy bien, entonces sí, vamos a enfocarnos en la conducta de los hijos, ¿verdad? De Elí, que era malvada. Ya escuchamos en el texto bíblico que nos decía lo que hacían al frente en la entrada del sacrificio, ¿verdad? Del lugar de sacrificios.
También, ¿quiénes serán los líderes después de Elí? Elí ya estaba mayorcito, y quizás esa era la preocupación, ¿verdad? Casi no hay comunicación entre el Señor y su pueblo. Ya escuchamos eso también, había un tiempo de que Dios no le estaba dando revelaciones. Y Samuel no entiende lo que está hablando con el Señor, que le esté hablando el Señor, ¿verdad? Muchachito, primera vez, él corre donde estaba Elí a ver que si era él el que le había llamado 3 veces. Pobre Samuel, no pudo dormir esa noche. Y al fin entendió, ¿verdad? Desde ahí fue un siervo llamado a servir al Señor y sirvió fielmente, y damos gracias al Señor por este fiel siervo de Dios. Entonces, la identificación de los problemas, la conducta de los hijos de Elí, y también pues los líderes que ya no, Elí ya estaba anciano también, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguien quiere hacer un resumen de la historia pensando en los 2 puntos que estamos tratando? La mala reputación de los hijos del sacerdote Elí y el llamamiento de Samuel. Un resumen de la historia, por favor, cómo sucedió en un orden cronológico. ¿Voluntario, una voluntaria? Adelante, Nelson. Bueno, podríamos resumir primeramente a una mujer estéril en una situación desesperada y el profeta se confunde pensando que la mujer estaba ebria y resulta que era una mujer afligida deseando tener un hijo. Es la primera parte que podríamos resumir. Y la segunda parte vemos la malvada conducta de los hijos de Elí, aunque en un capítulo anterior Elí los advierte y los exhorta de que están llegando noticias, de que están haciendo cosas malvadas, pero no, los hijos no le hicieron caso al consejo de su padre y ya Dios había determinado eliminarlo. Entonces vemos luego en los siguientes capítulos cuando viene el juicio de Dios sobre ellos y los elimina, corta con el pecado de la congregación de Israel. Ese es el resumen que yo veo allí. Entonces, Gracias. bueno, y vemos también cómo el amor de Dios cuando Dios le concede un hijo, Dios la prospera, Dios la bendice y ella se mantuvo fiel al Señor. Vemos tanto la gracia de Dios de parte del Señor hacia ella y el agradecimiento de ella hacia la bondad que el Señor estuvo con ella. Gracias, Nelson. Excelente resumen. Muchas gracias. También podemos colocarlo ahí, el amor de Dios por su pueblo en el tiempo perfecto, en el tiempo de Dios, ¿verdad? Hizo que surgiera uno de los más grandes profetas del Antiguo Testamento, uno de los más grandes jueces como fue Samuel. Excelente. ¿Se resuelve el problema que mencionamos? ¿Y cómo se resuelve? Los problemas, debería decir. ¿Se resuelven los problemas que mencionamos? Adelante, Dago. Sí, se resuelven. El primer problema de Ana, el primer problema, Dios le concedió un hijo que fue Samuel, quien se lo dedicó al Señor. El primer problema resuelto y además del primer hijo le dio más hijos a ella. Entonces, el primer problema. El segundo problema que el Señor le habla a Samuel. El Samuel le habla directamente a Samuel y le dice lo que va a pasar. Entonces allí el Señor mira que los hijos de Elí, como decía mi hermano, estaban haciendo mal. Entonces él ya les había advertido. Entonces con Samuel le confirmó y vemos y seguimos leyendo que años más adelante se cumple la promesa de la muerte de ellos. Entonces sí se resuelve el problema. Excelente, muy bien dicho, hermano. Sí,
sí, Dios va a juzgar a Elí y a sus hijos. Palabras muy directas, palabras muy claras que el Señor dijo a Elí a través de su mensajero, ¿verdad? También vemos que Dios habla directamente con Samuel, ¿verdad? Cuando estaba jovencito, y literalmente, pues desde ahí en adelante la comunicación era muy directa con Dios. Qué bonito. ¿De qué se trata la historia? ¿Alguien puede darme un título a esta historia? ¿De qué se trata la historia? ¿Qué piensan, hermanos y hermanas? ¿Qué piensan de esto? Samuel fue dedicado al servicio de Dios por su madre Ana, que había pedido un hijo por muchos años, y este sirvió en la casa del Señor fielmente escuchando su palabra. Gribaldo, adelante, hermano. Otro título. El micrófono, Gribaldo. Gribaldo está ahí. Ahora sí, se había congelado el internet. ¿Qué les voy a decir? Esta historia es interesante y me gusta porque me lleva a un análisis. ¿Cuál es el análisis? Dice que ella era estéril. Una mujer estéril no pasa como la historia de Sara, que Sara ya había pasado, la Biblia nos dice los días de sus meses, prácticamente había suspendido su periodo de mujer, pero esta dice que era estéril. Y si una mujer estéril no puede tener hijos, ¿verdad? Así que para poder tener hijos, una mujer estéril tiene que restaurarle toda su matriz y todas sus partes, ¿verdad? Pero ella pedía hijos y había dejado de ir y el marido la lleva. O sea que realmente, cuando tú vienes al final de la historia, lo que me dice que el hijo y después tiene más hijos. O sea que más bien ella había perdido la fe y no estaba confiando en el tiempo del Señor para tener sus hijos. ¿Me explico? Porque, o sea, no, la historia no nos cuenta, pero nos dice estéril. Una mujer estéril no puede tener en ningún momento hijos. ¿Me explico? Pero sí tenía la edad para poder tenerlo y lo pidió y lo dio. Pero como cuenta la historia que fue el esposo que la llevó al templo para que hiciera la solicitud. Y si el esposo va y es que la mujer había perdido la fe y no estaba confiando en el tiempo del Señor. Y el esposo le ayudó a levantar esa fe, ¿verdad? Sí, sí, es excelente. Sí, vamos a entender también que la historia de ella no era muy fácil. No podía tener hijos. Y usted sabe que si una mujer israelita no podía darle un hijo a su marido, era considerada desdichada, desgraciada, ¿verdad? Y más. Imagínese usted, el marido de ella tenía a la otra mujer y esta señora le refregaba en la cara a la Ana. Le decía, mira, yo sí le doy hijos y tú no le das. Imagínese usted cómo se sintió ella. Entonces, más que perder la fe, estaba angustiada, estaba desesperada, porque ella cuando llega al templo, notamos que literalmente es como su vida en esa oración, ¿verdad? La forma de cómo ella ora al Señor es un maravilloso ejemplo para usted y para mí, de orar a Dios, ¿verdad? Hasta quizás parece un poco muy pasadita de tono la oración que ella hace, pero es muy directa, muy precisa, ¿verdad? Ella comienza diciéndole, en vez de, como seguir haciéndome de esta forma, ¿verdad? Acuérdate de mí, ¿verdad? Y ahí la oración es muy específica y Dios escuchó la oración de esta mujer, ¿verdad? Y como dicen ustedes, después el Señor le concedió más. Entonces, la fe de esta mujer estaba intacta. Obviamente, como usted y yo, cuando a veces la vida, las pruebas nos golpean, nos sentimos afligidos, amargados, ¿verdad? Gracias, hermano. Muy bien, entonces hablamos un poquito, vemos aquí muchas bendiciones. El poder de Dios sobre esta mujer estéril, mujer que no podía tener hijos. También vemos la fe, los frutos de gratitud de Ana al entregar a su hijo para el servicio del Señor.
Y también vamos a ser muy específicos en esto. Todo esto era plan de eterno de Dios. Y no es que Ana, por su fidelidad a Dios, ella entregó a su hijo y fue que se hicieron las cosas. Todo lo contrario, era plan perfecto de Dios para que el hijo de esta mujer estéril, por el poder de Dios, fuese uno de los más grandes, ¿cómo se llama? Jueces y profetas de Dios, ¿verdad? Entonces así es como funcionan las cosas divinas de Dios, ¿verdad? Excelente, hermanos. Ahora vamos, ¿qué pecado me enseña a confesar esta historia? Ahora, personalmente, yo me pongo en esta historia, a mí, como un creyente del siglo XXI. ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia? Como padres, como esposos, como cristianos, ¿qué piensan? Pastor, Adelante, Dago. una de las cosas es que muchas veces uno piensa que las promesas de Dios no se van a cumplir en nuestra vida. Oramos y vemos que muchas veces perdemos la fe porque las promesas de Dios no se cumplen. Pero Dios tiene su tiempo, Dios cumple esas promesas, ¿verdad? Cumple esas promesas. El otro pecado es, ¿cómo es que se llama? Es difícil para nosotros en mí dedicarle un hijo a Dios, por ejemplo, que me diga mi hijo, me voy a hacer, como dice, me voy a hacer padre, como dice, de la Iglesia Católica. Entonces uno tiene esa incertidumbre, o que me diga de repente mi hijo, voy a ser pastor, porque mi hijo, ¿cómo es que se llama? Dice que él quiere ser doctor y pastor, ¿va? Mi hijo pequeño. Entonces muchas veces uno tiene mucha fe en eso. Y lo que miro yo, lo otro que uno ora, escucha de Dios, que muchas veces los dice en una oración. Entonces nosotros tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Gracias, Dago. Muy bien, ¿sí? Y la voz de Dios escuchamos a través de su palabra, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Qué piensan ustedes, hermanos, de nosotros que somos padres? ¿Alguna vez hemos sido permisivos con nuestros hijos en alguna cosa que no pensamos que iba a ser tan grave, pero después se salió de control? ¿Qué piensan? Algo que como padres, ¿verdad? ¿Hemos estado alguna vez en una situación como la que estuvo Elí? Quizás no tanto así, pero ¿qué piensan? ¿No? O quizás la pregunta sería, podemos poner algún ejemplo práctico de lo que sucedió con el sacerdote Elí, pasa hoy en día, ¿verdad? Con algunas de nuestras familias. ¿Qué piensan? Javier, adelante, hermano. Sí, resulta que nosotros a diario vemos situaciones similares, ¿sí? De familias, para no hablar de los de afuera, de familias cristianas, ¿sí? Donde papá y mamá son cristianos, pero los hijos están en todo lo opuesto, ¿no? Dedicado pues como a las cosas, como decimos nosotros en el cristianismo del mundo, o sea, que es todo lo que está aparte pues de Dios, ¿no es cierto? Y a uno le pasa. Fíjense que mis niños están creciendo y a veces como ya el niño entró al colegio, la niña en la guardería, ya aprenden un dialecto diferente al de la casa, ¿sí? Pero ellos tienden
a ser juzgados, porque dicen, ay, pero si son los hijos, digamos, del cristiano, de la cristiana, entonces, ¿por qué, digamos, ese lenguaje? Entonces, en mi caso, yo lo que pues no es fácil, porque pues en la casa están recibiendo, digamos, como una formación, pero en el colegio, como son muchos, hay unos que son bien, otros niños que de pronto tienen otro tipo de comportamiento y claro, le toca aprender, ¿ya? Pero entonces son situaciones que le toca a uno lidiar. Lo que tenemos que hacer nosotros es no alcahuetear, como decía el hermano allá, ese tipo de situaciones con nuestros hijos, en este caso, o con nuestro familiar, ¿sí? Y como siempre yo digo, dar el ejemplo. O sea, el ejemplo con el que nosotros podemos evangelizar y hablar al hermano, ¿sí? Porque eso es lo que va a convencer. A veces hablamos mucho, pero nuestro comportamiento es que la gente se va a fijar. Y eso denota mucho y dice mucho de nosotros, ¿sí? Amén, hermano. Bien dicho. Muchas gracias. A eso era donde quería llevar, ¿verdad? Como llegar como ejemplos prácticos de nuestra vida, ¿verdad? Porque hemos visto o hemos experimentado cosas que pasan en nuestro diario vivir, ¿verdad? Y a veces, como es mi hijo, como es mi hermano, como es mi amigo del alma, yo voy a cubrir ese pecado, ¿verdad? Pero ¿qué estamos haciendo? Lo que estamos haciendo es destruyendo el alma de esa persona y la relación que él o ella puede tener con Dios, ¿verdad? Porque el pecado lo que hace es sigue expandiéndose, ¿verdad? Es como una, no sé, un virus que se expande y se hace más grande y destruye cada partícula, llega hasta la médula de los huesos espirituales de nuestros, ¿verdad? Y al fin, la muerte es inevitable, la muerte espiritual en el infierno. Entonces, cuando hablamos del pecado, no vamos a tomarlo a la ligera, ¿verdad? La palabra de Dios nos enseña la aplicación correcta, práctica de la ley para mostrar el pecado, mostrar nuestro pecado. Empezamos con nosotros mismos, ¿verdad? Y luego somos consolados con el Evangelio, que son las buenas nuevas de Cristo. Y eso vamos a aplicar en nuestros hogares, con nuestros amigos, con gente a quien queremos mucho, ¿verdad? Porque eso es amar. Amar es disciplinar a nuestros hijos. Si uno dice que los ama, que les da un beso, que les da un abrazo, pero no corregimos las acciones de ellos, pues no estamos diciendo que no estamos demostrando que lo amamos. Todo lo contrario, estamos siendo enemigos de nuestros seres queridos. Excelente. ¿Dónde veo el amor de Dios en esta historia? Cuando usted leyó la historia, ¿dónde vio el amor de Dios? La obra redentora de Cristo, el amor maravilloso de Dios en esta historia que estamos analizando, que analizamos, que leyeron ustedes. Javier, hermano, adelante. Pues Dios siempre piensa en su pueblo, ¿no es cierto? De igual forma, Dios optó por elegir a Samuel, ¿sí? Para que fuera quien direccionara de ahora en adelante, pues, a su pueblo, que lo encaminara, pues, hacia lo que Dios, pues, tenía proyectado, ¿no es cierto? Ahí veo, pues, el amor de Dios, ¿sí? O sea, Dios igual siempre tiene misericordia de nosotros y siempre pone a alguien que nos direccione o que nos muestre el camino físicamente, pues, hablando, ¿no es cierto? Ahí veo, pues, el amor de Dios. También, desde el principio, si nos vamos, la elección, cómo Dios hizo la obra, ¿no? Desde una mujer, digamos, que no podía concebir, cómo Dios hizo ese milagro, ¿sí? Pensando en todo ese proyecto, pues, de vida con relación a lo que tenía con su pueblo, ¿sí? Vemos cómo Dios tiene todo como organizadito, bien planeado, ¿sí? Ese es el amor de Dios hacia nosotros. O sea, ya no tiene todo ya diseñado, ¿sí?
Gracias, hermano. Muy bien dicho. Sí, y aún que nosotros somos infieles con las promesas de Dios, con lo que decimos, no cumplimos. Pero Dios siempre es fiel y siempre pone frente a nosotros líderes que nos guían a su palabra, ¿verdad? Él mismo nos guía a encontrar las respuestas a muchas de las preguntas de la vida en la pura palabra de Dios, ¿verdad? Excelente, hermanos. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario sobre el amor de Dios en esta historia, Gribaldo? Bueno, en esta historia veo el amor de Dios, que ella por su aflicción no quería ir al templo a orar y el marido la ayuda, y con todo eso el Señor le permite que fuese la madre de Samuel, uno de sus más grandes profetas. Con todo, con la aflicción que sabía, en cierta forma no quería, porque la historia nos cuenta que fue por el esposo que le dice vamos, ¿verdad? Y recibió la ayuda y nace Samuel. Lo que sí no me agrada de la historia, y le digo franco, es que ella encomendó su hijo y le dio, lo voy a llevar. O sea, no decidió él, lo hizo ella. Desde los 7 años que lo dejó de amamantar, y como que le dice, tienes que estar aquí porque yo te ofrecí. Me explico. Esa es la parte que como ella no concibo muy bien, y me disculpan, ¿verdad? ¿Entiende? Porque ese yo no le puedo decir a mi hijo, tú te vas a quedar aquí porque tú vas a ser sacerdote. Creo que Dios hubiera buscado la manera aún así de poder hacerlo, pero lo hizo. Suena bonito, quizás nadie vea ese punto, y vemos el gran hombre que fue Samuel, y omitimos ese detallito en las escrituras. Pero de todas maneras, Samuel de una u otra forma iba a ser lo que fue, ¿verdad? Uno de los últimos jueces, uno de los más grandes profetas. Es más, fue el que metió a Saúl, el primer rey de Israel, y el que también ungió a David. Así Exactamente. que, Sí. Gracias, hermano. Sí, quizás, ¿cómo decimos esto? Quizás suena así, ¿verdad? Pero imagínese usted los frutos de fe de un corazón lleno de gratitud. Tenemos que ponernos en los zapatos de Ana. Ella no podía tener hijos. Era estéril, literalmente era estéril, no podía tener hijos. Dios le da un hijo, ¿verdad? Eso a nosotros, a mí personalmente me enseña sobre la gratitud a Dios. Ella hizo impulsada por lo que había en su corazón, ¿verdad? ¿Cómo Dios hizo esto por mí? ¿Verdad? Adelante, Dago, tenía un comentario. Dago, hermano, el micrófono. Ahora sí. Sí. El micrófono otra vez. Ahora sí le escuchamos. Sí, eso le iba a enseñar, que Dios vio el corazón de Ana, ¿va? Vio el que tenía yo, que Dios vio la fe de Ana, ¿va? Como se lo pidió, ¿va? Muchas veces nosotros pedimos sin fe, pero Ana tenía un corazón, llegó con toda la fe, como le decimos nosotros, con toda la fe del mundo a pedirle al Señor, ¿va? Y Dios, y entonces el Señor la recompensó, y la recompensó más allá de lo que Ana esperaba, la fe de Ana, ¿va? Un hijo profeta. Entonces, es un privilegio. Además de un hijo profeta, Dios le concedió más hijos. Entonces, Dios siempre cumple sus promesas y va más allá. Excelente, gracias, hermano. Adelante, Nelson. Yo veo también esta historia que me está llegando ahorita a la memoria. Cuando Abraham fue a ofrecer a su hijo en el monte Moriah, vimos la fe de Abraham de que Dios era poderoso. De la misma manera como le dio a su hijo, él le podía proveer otro hijo aún si le quitaba la vida. Entonces, vemos la fe de Ana, de que confió en Dios, de que si su hijo se lo concedió Dios, si fue fruto del amor de Dios,
ella no escatimó en entregarlo al servicio de Dios en el templo. Y esa fue gratificada porque Dios le proveyó, la llenó más de otros hijos y la consoló también. Tuvo ese gran privilegio. Gracias, hermano. Gracias. Muy bien. Entonces, para concluir esta parte, podemos decir que cuando el esposo de Ana fueron ellos a orar, ¿verdad? Llevaron la ofrenda que era de costumbre. Ellos fueron por ir, y cuando estaban en Silo, es cuando ella, por su propia cuenta, fue al templo a orar a Dios, ¿verdad? A postrarse, a sacar todo lo que había en su corazón, a hablar directamente con Dios, ¿verdad? Entonces ahí es cuando Elí pensó que ya estaba pasadita de copas, ¿verdad? Y después, pasaron los años, el año, ¿verdad? O el tiempo. Después, cuando llevó al niño, dijo, yo soy la mujer que estaba orando aquí. Y este es lo que yo pedí, ¿verdad? De lo que el Señor me concedió, ¿verdad? Excelente. ¿Qué me enseña Dios a pedir y hacer por gratitud a Él? Ahora estamos como Ana, ¿verdad? Como usando el ejemplo de Nelson que dijo como Abraham también, ¿verdad? ¿Por qué hicieron ellos lo que hicieron? ¿Qué me enseña Dios a pedir y hacer por gratitud a Él? ¿Qué piensan, hermanos y hermanas? ¿Puedo, profesor? Sí, Ruth, adelante, por favor. Bueno, a mí me parece que esta historia, bueno, enseña tantas cosas, ¿verdad? Una, el corazón de Ana tan sano, cómo Dios le sana el corazón, porque aún habiéndola tratado Elí de que estaba borracha y todo, ella con esa paz y con esa bondad le entrega a su hijo y sabe que va a estar bien. Entonces, me parece que nos enseña a perdonar, a no tomarle importancia a palabras que nos dicen tal vez sin pensar. No, que no dejar que todas las palabras nos dañen. Y también ver el respaldo aquí que tiene las palabras de Eli, porque Eli cuando ya sabe que ya no estaba ebria, le dice que bueno, que sea como ella está pidiendo, ¿verdad? Y vea cómo el Señor respalda y viene luego con ese niño. Entonces también tener un respeto por el siervo de Dios, porque el Señor también lo respalda. Gracias. Gracias, hermana. Bien dicho. Excelente. Gracias. Ahora también vamos a decir, yo como padre quiero que mis hijos me obedezcan. Y ahí surge la pregunta, ¿soy yo un buen ejemplo para mis hijos? Usted y yo sabemos que ellos aprenden más de lo que ven, de lo que uno dice. Entonces, cuando pensamos en nuestros hijos, ¿verdad? Es un espejo de nuestra actitud, de cómo estamos criándolo nuestros hijos. Entonces, ¿qué me enseña? Que si soy hijo, a obedecer a mis padres, pero si soy padre, a enseñar que el amor de Cristo sea un reflejo de mis acciones, de mis palabras y de todo lo que digo y hago dentro y fuera de mi casa, ¿verdad? La casa es donde uno pasa más tiempo con los hijos. Allí es cuando ellos aprenden, bueno, ya cuando van a la escuela, pero ahí aprenden todo lo que muchas de las veces afuera no van a aprender. Entonces, como dijo alguien, ¿verdad? La escuela, la casa es la primera escuela, ¿verdad? Entonces, pedimos al Señor que como padres nos dé una fortaleza espiritual, nos dé sabiduría para guiar a nuestros hijos en la palabra de Dios y que Dios siempre sea el escudo protector de nuestros hijos. ¿Cuándo sería buena situación para compartir este mensaje? ¿Algún momento específico? ¿Qué piensan ustedes? Podría Dago. ser, pastor, sí, momento de cuando lo que dijo ya ratitos de usted, que cuando un padre está
tu hijo, sería buena ocasión de mencionarle eso que tiene que corregir a su hijo. Cuando un padre tiene dificultades, cuando otra situación sería cuando alguien tiene un problema y mira que no tiene solución. Y allí sería bueno predicarles que las promesas de Dios siempre se cumplen porque se cumplen, ¿va? Entonces que pida con fe. Entonces así buenas ocasiones y además de eso, predicarle en todo tiempo, ¿va? Predicar la palabra en todo tiempo. Excelente. Gracias, hermano. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Cuándo sería buena situación para compartir este mensaje? Bueno, podríamos decir todo el tiempo, ¿verdad? Vivimos en un mundo donde siempre va a haber situaciones como las que pasó en esta historia, quizás problemas, dificultades familiares. También, mucha gente hoy en día que no quiere escuchar el mensaje de Dios, no quiere escuchar la palabra de Dios. Y quizás en esos momentos toca seguir con amor cristiano, compartiendo con ellos, entendiéndole la situación, ¿verdad? Explicándole las razones y tantas otras cosas que el Señor nos ha dado la habilidad, el privilegio de compartir con otros la palabra de Dios. Y siempre, siempre en gratitud por lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros, ¿verdad? En la mañana hacíamos la pregunta, ¿cuál es la diferencia o si hay una diferencia entre obediencia y gratitud? Y no sé cuál es la respuesta de ustedes. ¿Hay alguna diferencia entre obediencia y gratitud? Dago, adelante, hermano. Yo pienso que sí hay una diferencia, ¿verdad? Obediencia es ¿cómo es que se llama? Obedecer al Señor en todo tiempo, en lo malo y en lo bueno. Ajá. No solo en lo bueno. Entonces sí hay una diferencia, obedecer al Señor en todo tiempo. Excelente. Sí. Gracias, hermano. Bien dicho. Adelante, vamos con Gribaldo y luego con Angélica Uribe. Bueno, la diferencia es bastante grande porque en la obediencia es algo que nos dijeron que hiciéramos, que de una u otra forma no la hicimos. Y la gratitud es cuando tú recibes algo sin merecerlo o merecerlo y te agrada, o quieres compartir tu felicidad siendo agradecido con aquella persona, dando unas palabras de exhortación o dando algún tipo de presente. Pero más bien la pregunta debería ser, ¿cuál es la diferencia entre obediencia y pecado? Que es mucho más interesante que obediencia y gratitud. Bueno, estamos hablando, ¿verdad?, de cosas que la gente cree que puede hacer por obediencia para ganar el cielo. Y el cristiano, como bien lo menciona usted, todo lo que hace, todo lo que dice es por gratitud al regalo maravilloso que Jesucristo nos ha dado, la vida, el pago de nuestros pecados. Entonces, obviamente ya está ahí el pecado, ya sabemos que la paga del pecado es muerte, pero estamos hablando entre la obra de Jesucristo por mí y cómo es mi vida. Y quizás ahora surge la siguiente pregunta. ¿Cuál es el combustible, el propulsor que mueve al creyente a hacer lo que hace diariamente? Adelante, Angélica Uribe. Bueno, yo estaba pensando en la anterior pregunta porque pues obediencia para mí es guardar las reglas. Eso es obediencia y gratitud es agradecer.
ser agradecido. Entonces, para mí hay una gran diferencia y pienso que en este caso lo que se hacía era obediencia, guardar reglas, lo que nosotros debemos hacer, ¿no? Pues para poder mantenernos es guardar las reglas, los mandamientos en este caso. Ujú. Gracias. Ahora, en gratitud, yo pues obedezco a mi Señor, ¿verdad? Es un fruto de fe de mi corazón agradecido que quiero vivir, como dice la Biblia mismo, ¿verdad? El Señor pone en nosotros tanto el querer como el hacer, motivados por el Espíritu Santo. Entonces, todo lo que el cristiano hace, lo hace por gratitud. Ya no es una obligación, ya no es como lo hacemos por ley, sino lo hacemos porque hay algo, un fuego que arde en nuestro interior que nos lleva a servir al Señor en gratitud por lo que Él ha hecho por nosotros, ¿verdad? Tiene una diferencia entre lo que hacemos por gratitud a Dios y lo que la gente y lo que hacemos por la ley, por obligación, ¿verdad? No sé si tiene sentido lo que estoy tratando de decir. Entonces, concluyendo esta parte, Ana hizo lo que hizo por gratitud a Dios. Samuel hizo lo que hizo por gratitud a Dios, ¿verdad? Usted y yo hacemos lo que hacemos, servimos al Señor. Las pruebas de la vida cada día se presentan ante nosotros, pero al fin del día servimos al Señor fielmente en gratitud por lo que Él ha hecho y sigue haciendo por cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, los minutos que nos queda, vamos a hablar un poquito de tema importante sobre las 4C. Es un método que el pastor Mateo Bemer les explicó un poquito la semana pasada. Es un método en el cual nos ayuda mucho a la memorización y la retención de eventos históricos, de personajes, de objetos, lugares donde ocurrió la historia y todas esas cosas, ¿verdad? Nos han ayudado mucho a mí en lo personal a recordar muchos eventos históricos, hacer conexiones bíblicas entre el Antiguo y Nuevo Testamento también, ¿verdad? Pero hoy nos vamos a enfocar las 4 Cs, aquí están, ¿verdad? Como ya escucharon la semana pasada, captar, contar, considerar y consolidar. Muy bien, entonces tenemos 12 preguntas en total, 7 de esta parte de considerar y 5 de consolidar. Entonces, hoy vamos a hablar de captar. Cuando usted piensa en la palabra captar, ¿qué significa? ¿Qué le viene a la mente cuando piensa en esto? Pastor, Algo que veo, algo que miro, Ajá. algo que miro, algo que me llama la atención. Ok, excelente. Gracias, hermana. Dago iba a decir algo. sí, pastor, captar es que leemos. Cuando leemos por ejemplo, una historia de la Biblia, entonces, ¿qué es lo que captamos de esa historia? La leemos y ¿qué es lo que captamos? Y una de las que, en pocas palabras, ¿cómo podemos contar esa historia que captamos a las demás personas? Eso Excelente. siento por captar. Gracias, hermano. ¿Alguien más? Nelson. Nelson, hermano, adelante. Llama la atención, el profesor explicaba que se puede utilizar una imagen como introducción. Por lo menos en uno de los videos anteriores que vimos, vemos como el pastor utiliza una imagen de unas grandes piedras que fueron encontradas en un lugar, creo que de Perú, algo así. Entonces cuenta toda esa historia, capta nuestra atención, para luego introducirse en el mensaje de la palabra de Dios. Excelente. Entonces,
una analogía, algo así. Excelente, muy bien. Entonces, ya estamos llegando al punto central. Es como dice aquí, el anzuelo, ¿verdad? Es como el gancho, la introducción del tema que se va a hablar. Un tema bíblico, una historia bíblica, pero no podemos en una frase decir toda la historia y nos vamos a usar quizás una analogía, un dicho que tenemos en Latinoamérica, a una anécdota que nos ha pasado con nuestra vida, con nuestra familia, tantas historias que nosotros lo hemos vivido que podemos aplicar para una introducción. Es una introducción, es como para llamar la atención a la audiencia y explicar de qué vamos a hablar, el tema importante que se va a hablar. Entonces, este es el gancho, este es lo que hace que el grupo del que está escuchándonos se va a quedar a escuchar el resto de la historia. Es una introducción muy concreta, muy específica al tema que se va a hablar. Como bien lo dijo nuestro hermano Nelson, ¿verdad? Una historia, algo que es conocido, algo que puede ser vista en el video mostrando, explicando detalles de esa introducción, la misma que hace una conexión perfecta con la historia bíblica y nos muestra el tema del que se va a hablar, ¿verdad? Entonces, y también se ha dicho de paso, ustedes van a tener el privilegio en su proyecto final de preparar un captar, ¿verdad? Una introducción en la cual van a hablar de un tema específico. Eso va a ser parte de su proyecto final. Entonces, aquí está un poquito más o menos lo que significa, ¿verdad? Captar es llamar la atención de la gente con una historia, con un video, una imagen, algo que llame la atención, algo que sea interesante, algo que nos haga pensar en el tema de la historia. Jesús hacía lo mismo, ¿verdad? Usaba parábolas, podemos ver los dichos, los modismos del pueblo, con milagros y todo eso lo que hacía, ¿verdad? El fin es llevarlos a conocer el reino de Dios, es el gancho, es el anzuelo para captar la atención y para que ya vayan pensando en el tema del día, o sea, es una introducción al tema de la historia. Por ejemplo, una maestra de escuela dominical iba a hablar de los huesos secos de Jeremías, ¿verdad? Donde el Señor le dijo, profetiza estos huesos secos. Y ella, como una introducción para llamar la atención de los niños, trajo unos huesitos secos de plástico y le mostró a los niños, ¿verdad? Y les dijo, pues, esto es lo que vamos a hablar hoy. La historia bíblica nos muestra del poder de Dios uniendo los huesos secos, ¿verdad? Entonces, algo así, algo que pueda quedar en nuestra mente y nos prepare para exponer el tema principal de la historia. ¿Tiene sentido? ¿Alguna pregunta sobre esta parte, verdad? Y quizás ustedes ya lo han usado este método, ¿verdad? En su vida, en su trabajo, quizás. ¿Alguna pregunta? Y si no, bueno, vamos a seguir y también les voy a decir que con el tiempo ustedes van a familiarizarse, ¿verdad? Al principio va a ser un poquito difícil, pero ya con el tiempo van a usar historias de esta forma. Y ustedes cuando notan los videos, muchos de los videos tienen una introducción, un captar para presentarnos el curso, ¿verdad? En algunos de los cursos, algunas de las materias que tenemos, se ve claramente este gancho, ¿verdad? El captar. Muy bien. Entonces tenemos también un poquito, voy a avanzar con las 4 Cs
contar, contamos la historia. Esta puede ser leída o hablada con nuestras propias palabras. Van a hablar con el profesor Mateo las siguientes clases. Entonces, en este considerar hay 7 preguntas, como ya bien lo hicimos hoy. Los personajes de la historia, los objetos de la historia, el lugar donde ocurrió la historia, el tiempo, el problema. Aquí identificamos el problema, los problemas si hay, los eventos de la historia. Se resuelve el problema, vemos ahí. Y las últimas 5 preguntas de consolidar. Vemos de qué se trata la historia. La aplicación práctica en nuestras vidas, el qué pecado me enseña a confesar, aquí es la ley. ¿Dónde veo el amor de Dios en esta historia? El evangelio de Cristo, lo que Cristo hizo por nosotros, lo que Dios sigue haciendo en amor y misericordia por sus hijos. ¿Qué me enseña Dios a pedir y hacer? Como la aplicación práctica de la palabra de Dios. ¿Y cuándo sería buena situación para compartir? Entonces, hay gozo en el alma, yo quiero compartir con otras personas. Excelente. ¿Alguna pregunta relacionada con la clase de hoy? Con el proyecto final, pastor, va a ser solo considerar, no, vamos a hacer captar o vamos a hacer todas las 4C. Todas las 4C, me imagino. No tengo muchos detalles del proyecto final. Sería bueno preguntarle al pastor Mateo, pero me imagino que como va a ser las 4Cs, pero va a sobresalir el captar, ¿verdad? Quizás el maestro va a poner especial atención a cómo ustedes usaron la introducción en la preparación de esta clase, ¿verdad? Del proyecto final que van a hacer. Entonces, pero posiblemente el pastor les va a dar más detalles específicos del proyecto final. ¿Está bien? Gracias por la pregunta, hermano. ¿Alguien más? Angélica, ¿tiene alguna pregunta? No, pastor, qué pena. Es que la manita la tengo ahí abajo. Ok, excelente. No se preocupe. Muy bien. Entonces, hermanos y hermanas, vamos a cerrar con una oración. Padre Celestial, te damos infinitas gracias por el privilegio que nos has dado de estudiar tu palabra. Padre amado, cuando abrimos las páginas de la Biblia, nos quedamos maravillados con todas las bendiciones que nos das, Señor, que la providencia divina, que siempre cuidabas, protegías, iluminabas, guiabas y proveías a tu pueblo. Señor, te damos gracias por tu fidelidad, por tu paciencia, por tu misericordia, por cada uno de tus hijos, pero al mismo tiempo, Señor, por tu justicia, un Dios justo que no tolera el pecado. Vemos en la Biblia, Señor, cómo tú actuabas contra el pecado, cómo erradicabas de raíz, Señor, para que no siga destruyendo a los demás. Te pedimos, Padre amado, que guíes nuestras vidas, que nos protejas de todo mal y peligro, y que cada día, Señor, nos lleves a los pies de Cristo, a mirar la cruz, donde fue pagada nuestra deuda, donde fueron rotas las cadenas de la esclavitud del pecado, donde Satanás, la muerte y el pecado fueron destruidos, fueron derrotados. Padre amado, Señor, danos la fortaleza espiritual para mirar la tumba vacía. Señor, donde tú conquistaste, donde tú derrotaste, donde conseguiste la victoria sobre la muerte, el diablo y el infierno. Tu victoria, Señor Jesucristo, es también nuestra victoria. Con esa gratitud, con esa certeza, con ese gozo espiritual, claro, Señor, que queremos vivir según tu santa y bendita voluntad, dándote gracias por todo lo que has hecho por cada uno de nosotros. Bendícenos, fortalécenos y manténnos firmes en la verdadera fe hasta la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.
Todo esto oramos en su nombre. Bueno, queridos hermanos y hermanas en Cristo, gracias por la oportunidad. Agradezco al pastor Timoteo por haberme concedido el privilegio de ser su sustituto esta noche.